Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, a darte gracias por permitir que tu Hijo Jesús tomara nuestro lugar cuando murió por nuestros pecados. Es en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, en quien tenemos redención por su sangre. Señor, te entregamos este tiempo. Por favor, tómalo en tus manos en el nombre de Jesús. Danos discernimiento y sea sobre nosotros la llenura de tu Santo Espíritu. Sobre mí para exponer tu palabra y sobre los que están conectados para recibirla. Y que todo sea de acuerdo a tu voluntad y propósito, Señor. Espíritu Santo, te damos la más cordial bienvenida. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables porque aquí estamos reunidos para escucharte. Y en el nombre de Jesús, pedimos que seas tu Espíritu Santo inspirando, guiando, instruyendo, tomando el control en todo momento de este tiempo de estudio para que tu palabra sea tomada no solamente por nuestros oídos, sino con todo nuestro entendimiento espiritual. Señor, escrito está que donde estás tú hay libertad y en el nombre de Jesús tu palabra libera. Gracias, Señor, porque libertad nos has llamado. Precioso Espíritu Santo, te entrego mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, mi intelecto. Usa mi boca, Señor, usa mi boca, Señor, úsalos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues hoy vamos a tocar un tema tanto más apasionante como más enriquecedor para nuestra vida en Cristo, y el tema es libertad para el cautivo. ¿Habrá alguien a quien no le guste recibir buenas noticias? A todos nos gusta recibir buenas noticias, y una buena noticia es el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Así nos lo afirma nuestro Señor por medio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 del 16 al 17. Y nuestra lección de hoy es libertad para el cautivo. Y nuestro verso clave lo tenemos en Isaías 61:1, que nos dice: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha ungido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Qué hermoso encomienda nos dejó el Señor. Primero, fíjense, vamos a desglosar este versículo clave que está tan apasionante, tan hermoso, porque primero nos dice que el Señor está sobre nosotros. Primer punto. Segundo, que nos ungió. Tercer punto, que nos ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuarto punto, a vendar a los quebrantados de corazón. Quinto punto, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Hermosa encomienda nos dejó el Señor. Pero para eso Dios quiere que seamos libres de toda atadura emocional, de toda atadura espiritual, de toda atadura de resentimiento. Tenemos que tener un cuerpo sano, unas emociones sanas, un espíritu abierto para recibir al Espíritu Santo. Y eso lo sabemos nosotros, que solamente en santidad podemos agradar a Dios. Para este tema es importante que sepamos que nosotros tenemos que tener esa libertad como hijos de Dios, porque es el pan de los hijos. Fíjense qué hermoso se expresó Jesús, que la liberación es el pan de los hijos. ¿Quiénes somos hijos? Primero que todo, nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestra identidad, ¿sí? La palabra salvación en griego denota liberación, seguridad, preservación, curación, salud, librado del peligro, fuera de todo peligro. Eso es lo que nos denota la palabra libertad. Y el objetivo de la lección es dar los pasos de fe, los pasos de fe necesarios para ser libre de toda opresión demoníaca, de acuerdo con lo que nos enseña la palabra de Dios, y vivir sus resultados. Vamos a entrar a nuestra introducción. El Señor Jesús dijo que la liberación es el pan de los hijos. Nos lo dice en Mateo 15:26. Su ministerio trajo la presencia del reino de Dios a esta tierra, con grandes señales, entre ellas la expulsión de demonios. Cristo, el libertador por excelencia, sigue manifestándose a nuestro favor en contra de cualquier autoridad espiritual maligna que esté ejerciendo influencia sobre nosotros. Nos quiere libres del engañador. Primeramente vamos a tomar nuestra identidad de hijas e hijos de Dios. El recibir a Cristo nos da identidad de hijos e hijas.
tenemos que tener la convicción, la seguridad de cuál es nuestra identidad. Acuérdense, ya no somos terrenales. Estamos en esta tierra como extranjeros, porque nuestro reino, nuestra identidad es el reino de los cielos, el reino de Dios, porque a ese paso nos dio el Señor Jesús cuando lo recibimos a nuestro corazón. Dios nos toma como hijos, nos da identidad de hijos, y Él como Padre. Y como Padre tenemos toda la cobertura de Él sobre nosotros. El Señor Jesús vino a enseñarnos a caminar en esta tierra y nos enseñó y nos dijo claramente que cuando Él se fuera, nos iba a dejar uno igual que Él, que no nos dejaría solos, y cumplió su promesa. Él nos dejó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con nosotros, sobre nosotros. Y el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo es quien nos da esa guía, esa dirección. Esos estudios no están nada más diseñados para poder venir y hablarlos, están diseñados así, como un camino de avance. Y este es el punto al que estamos llegando ahorita, porque este es un gran regalo, la libertad de los hijos de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tener mucha gratitud en nuestro corazón. Primeramente, tomando nuestra identidad de hijos e hijas, vamos nosotros a caminar como anduvo Jesús aquí en la tierra, porque Él a eso vino, a enseñarnos también a caminar. La gente cree que solo vino a dar su vida en la cruz, pero si analizamos desde el momento en que nació, cómo Él fue realmente enseñarnos a caminar como al Padre le agrada. Y nosotros tenemos que tener ese ejemplo de seguir, y Él expulsó demonios. En el segundo punto tenemos que tener entendimiento de que el reino de los cielos es el poder de Dios manifiesto aquí en la tierra. Así nos lo dice el Señor en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ahí vamos a nosotros a tomar en cuenta todos los puntos que tiene nuestro manual, ¿sí? La Biblia enmarca la liberación de los hijos de Dios con el éxodo de su pueblo Israel en Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. El cántico de Moisés y María, su hermana, también debe ser nuestro canto. Cristo ha venido a liberarnos de toda esclavitud al pecado y al faraón, es decir, a Satanás. Ya entendimos de qué nos está liberando el Señor: del pecado, de enfermedad, de emociones que pueden dañar nuestro organismo. Porque recuerden que todo entra por el pensamiento. Aquí entra. Si nosotros dejamos que esa emoción, que ese pensamiento se convierte en una emoción, la emoción crece, se va a nuestra alma, y ahí viene la cautividad, ¿sí? ¿En qué se manifiesta? En enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad completamente que la gente no comprende, la gente del mundo no comprende, y van a los psiquiatras cuando no saben que el camino a seguir es Cristo, porque Él es el que nos puede libertar de todas esas artimañas del enemigo, que se roban la mente de las gentes. Ese es un ejemplo nada más a seguir. También tenemos las enfermedades físicas, muchas ocasiones, tanta esclavitud a la enfermedad, pero para eso vino Jesús, a darnos esa libertad. La Biblia nos dice que el cántico de Moisés y de Israel a Yahweh dijeron: cantaré hoy a Yahweh, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre lo enalteceré. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo. Fíjense, lo acababan de decir quienes vieron esa proeza tan grande del Señor. Tuvo que enviarle 10 plagas a Faraón para que Él manifestara su poder. ¿Por qué lo permitió? Recordemos que Dios es soberano. Faraón no era más fuerte que Dios, pero se fue endureciendo su corazón, pero Dios lo permitió. Para Él cada vez más y más mostrar su poder, hasta abrir el mar para sacar del cautiverio
a su pueblo. Imagínense ustedes qué cosa no hará con nosotros. Nada más que tenemos que enseñarnos a pedir. Dice la palabra de Dios, a pedir como conviene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como conviene, estando en comunión con la palabra, leyendo la Biblia, sabiendo a qué somos nosotros herederos, a qué tenemos derecho, a qué tenemos esa libertad para poder clamar y decir, Abba Padre, y decir, aquí estamos, Señor, rendidas a tus pies. Entonces tenemos que la primera arma es la oración. Esa es la primera arma y no la vamos a dejar jamás de hacer. Y primeramente, para poder orar como a Dios le gusta, porque dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho, tenemos que leer la Biblia. Ese es el primer paso. Después de la Biblia, tenemos con nuestra identidad de hijos, con la palabra de Dios en nuestra mano, empezar a orar. Y esa es la primera arma, la más poderosa, porque lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos. Dice aquí, ¿estás oprimido por el diablo? Muchos hijos e hijas de Dios siguen engañados con el argumento de que los cristianos no pueden ser demonizados. Por ende, viven inconscientes de la actividad del diablo en sus debilidades, en sus debilitadas vidas. Reflexionamos sobre este pasaje que nos da Dios en Mateo 12, del versículo 24-26. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que primero que todo tenemos que estar unidos en qué, en primeramente nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, Dios nos va relacionando con las gentes indicadas, con el lugar a donde Él nos va a llevar para que crezcamos como cristianos, para que crezcamos en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, pero que ya no quede en logos, que no quede solamente en ya lo entendí, ya lo leí, ya lo conozco, sino ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces, unidos en oración, siempre con el Señor, el Espíritu Santo nos va guiando, el Espíritu Santo. Pero aquí toca un tema muy importante. Hay gente no cristianos, porque los cristianos conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres, que acude a las limpias y creen que con eso es una liberación, como le llaman ellos, los dichosos limpias que se hacen ellos. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso sí es de Satanás. Entonces no confundamos, solamente con la palabra de Dios, con la oración, con la guía del Espíritu Santo, nosotros podemos clamar libertad para nosotros y para los nuestros. No confundamos las cosas del mundo. La Iglesia Católica le llama exorcismo. No es exorcismo, no es una liberación de los chamucos, de los chamanes. No es eso, es la comunión con Dios, la permanencia con Dios, con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu Santo, es la que nos va a dar esa guianza para darnos una libertad en Cristo, que es la libertad verdadera. Los fariseos, viendo la sanidad y la liberación de un hombre ciego y mudo que había sido llevado a Jesús, y en lugar de darle la gloria a Dios, se atrevieron a decir que Jesús obtenía su poder para expulsar demonios del propio Belcebú, príncipe de los demonios. Conociendo su mentalidad errónea, les dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado a la derrota. Una ciudad o una familia dividida internamente termina desintegrada. Si Satanás expulsa, Satanás pelea contra sí mismo y su reino no sobrevivirá. ¿Entiendes esto? Así nos lo dice nuestro manual. Y el verso 28 y 29 de Mateo 12 agregó, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear la casa. Así es. El maligno primero hay que atarlo.
porque se tiene que hacer así, en el nombre de Jesús, clamando la sangre del Cordero, que es la que realmente nos da la salvación. La sangre del Cordero y el nombre de Jesús es el arma más poderosa que podemos tener nosotros, y es la que Dios quiere que aprendamos a usar. Y finaliza el verso 30 de manera contundente. Dice Jesús: el que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Y nosotros no queremos trabajar en contra de Dios. No nos conviene. Mejor es estar con el fuerte, mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Eso lo tenemos que recordar siempre y no olvidarlo jamás. Nunca nos debe de invadir el miedo, porque cuando el miedo viene es falta de fe. Y nosotros recordemos, el principio de la lección nos dice que tenemos que caminar con fe, por fe, siempre, ¿sí? Para entender y comprender la voluntad de Dios en nuestra vida, que es hacernos libres de toda atadura. En Marcos 1, 21 al 28, Cristo reafirma su autoridad sobre los espíritus inmundos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense, los mismos demonios saben quién es Jesús y ante él se sujetan. Seguimos leyendo la palabra. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamándole a gran voz, salió de ahí. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Resistamos al diablo. Ese es el siguiente punto. Hasta que huya. Resistamos al diablo hasta que huya. El Señor nos quiere libres de toda de toda opresión demoníaca. Por eso en su palabra nos da principios y prácticas para experimentar y sostener esa libertad que ansiamos. Pensemos por un momento en personas que viven esclavizadas, por ejemplo, al alcohol, a drogas, a la pornografía, al ataque de pánico, a la depresión, a enfermedades o cualquier práctica de pecado que no han podido dejar. Bajo la guianza del Señor tú mismo, si hoy batallas con algún mal hábito que mengua tu salud espiritual o física, utiliza las prácticas siguientes hasta verte libre. En Lucas 3:16 nos dice la palabra de Dios: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Reconoce tu necesidad de libertad. ¿Conoces alcohólicos que no aceptan que lo son? ¿Alguien iracundo o infiel que lo niega? Pidamos al Señor que nos vuelva en sí para reconocer nuestra condición espiritual, nuestros pecados, y a veces caminamos por la vida con cojeras diversas. Un Espíritu Santo, muéstrame mi pecado y llévame al punto de clamar para ser libre y no ofenderte jamás. Es un clamor que debemos de tenerlos todos los cristianos, todos los días, cuando sintamos esa opresión que de repente llega, porque también nos llega a nosotros inmediatamente. Espíritu Santo, muéstrame mi pecado y llévame al punto de clamar por ser libre y no ofenderte más. Esta escritura la encontramos en Juan 8, 33, 35 y en el Salmo 139 del 23 al 24. Como punto número 2, el primero es: reconoce tu necesidad de libertad. El segundo es: arrepiéntete. Comprendamos esta actitud salvadora en su totalidad, ya que no solo se trata de confesar el pecado y ya. No tomemos al arrepentimiento a la ligera pidiendo solo disculpas. No se trata de decir: ay, sí lo perdono, pero bueno, no lo quiero volver a ver, ¿no? Porque eso es solamente un arrepentimiento, una emoción. Dios quiere realmente que de corazón nos arrepintamos, de corazón pidamos perdón y de corazón perdonemos. Porque el resentimiento es una atadura tan fuerte que llega a ser causa de enfermedades como el cáncer. Eso lo hemos sabido ya por
la ciencia nos lo ha declarado, nos lo han declarado los médicos de todas las especialidades. La falta de perdón, el resentimiento, el rencor pueden provocar el cáncer, que es una enfermedad en la mayoría de casos terminal. No podemos llegar a esto. Nosotros como hijos de Dios, ya Dios nos está dando a conocer su verdad, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. El arrepentimiento es un regalo del Espíritu Santo. Es una tristeza interna que nos lleva de vuelta a reconciliarnos con Dios. El hijo pródigo es un ejemplo de arrepentimiento verdadero. Le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, reconociendo su pecado. Y su padre abrazándolo, dándole un recibimiento como él nunca se lo esperó, él fue restaurado. En 2 Corintios, aquí vamos a detenernos un poquito. Cuando arrepentirse, que buscamos al Espíritu Santo, con toda sinceridad arrepentirte y pedir perdón, tenemos que dejar muy claro ese punto. Tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón. Cuesta trabajo a veces porque no nos damos ni cuenta de que nos tenemos que arrepentir. Por eso pedimos la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va mostrando poco a poco. ¿Cuándo? En intimidad. Dice la palabra de Dios que intimidad nos hará conocer lo más profundo de nuestros pensamientos. Nos hará conocer esos misterios ocultos que Él tiene para nosotros, que es su amor, su perdón, su piedad, su misericordia. Y es cuando nosotros sentimos realmente esa caricia que Dios nos da al alma. Ese es el arrepentimiento real. Ojalá todos lo experimentemos en verdad, en todo momento en nuestra vida. En Corintios 2, del 7 al 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. De que nos tenemos que arrepentir es la tristeza que Dios produce para arrepentimiento. Qué hermoso. Arrepentimiento para salvación. No es nada más arrepentirnos y ya. Fíjense qué gran recompensa. Nosotros nos estamos arrepintiendo y Dios nos está dando salvación. Es un intercambio extraordinariamente maravilloso. Y la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? Por eso mucha gente acude a fugas como el alcohol, como la droga, por ejemplo. Y gracias a Dios, Dios nos está a nosotros mostrando lo que de Él viene es para bien. Recordemos que la voluntad para nosotros de Dios es buena, agradable y perfecta. El arrepentimiento es la decisión de volvernos a Dios para cambiar el rumbo de nuestra vida. Tiene que haber una transformación. No podemos decir, ya estoy dentro del camino de Dios y seguir siendo los mismos. No podemos. No podemos. El Espíritu Santo debemos dejarlo trabajar en nosotros para que se produzcan los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Y tiene que haber una transformación en nuestra vida, porque el arrepentimiento real es un quebranto profundo, es un corazón contrito y humillado que no puede justificarse ni excusarse. No puede haber justificación para eso, que se presenta ante Dios en humildad, lloro y lamento. Reconoce que se enlodó, que vivió entre cerdos, ya no quiere vivir así. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Dios, que mira los corazones, otorga perdón y gracia al humilde y lo levanta para caminar por el bien. Acepta el perdón en la sangre de Jesucristo. Solamente aceptando verdaderamente con todo nuestro corazón el perdón que Dios nos otorgó a través de la sangre derramada de Jesús en la cruz, es que nosotros podemos experimentar el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Renuncia a Satanás, es el tercer punto. Rompe verbalmente cada pacto y todo derecho cedido al diablo sobre tu vida. Si posees objetos, amuletos, libros o cualquier otra cosa que te relacionaba con el diablo, decide romperlos, destrúyelos y renuncia a cada uno de los espíritus familiares o personales. Ponle nombre, que te mantuvieran esclavizado. Aquí estamos hablando de los pecados generacionales, que ya los tratamos en la clase pasada. Esos pecados generacionales que vienen de bisabuelos, abuelos o padres, tenemos que renunciar a ellos. Dios nos los muestra a través del Espíritu Santo. Cuando estamos en una comunión real con nuestro Padre Celestial, Dios nos muestra cuáles son.
tenemos que renunciar a ellos. Estamos hablando de enfermedades como diabetes, como infartos, como alcoholismo. Y en el nombre de Jesús, atamos todos esos demonios y en el nombre de Jesús quedan fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando, nos dicen en Hechos 19, 18 al 20, y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hechas la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ya Jesús había ascendido. Pero Jesús capacitó 12 discípulos y los envió. Pero después envió a 70. Eso lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 10, del 17 al 23. Dice, y llegando los 70, con gran gozo dijeron al Señor, Señor, en tu nombre aún los demonios se nos sujetan. Volteando Jesús les dijo, sí, yo vi caer a Satanás como rayo. Dice, pero no se gocen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Gócense, regocíjense que sus nombres están escritos en los cielos. Qué hermosa promesa. Bueno, es algo que a mí me entusiasma saber que todo lo que Dios nos tiene, nos promete. Pero además cuando estamos aquí lo vemos. Yo estoy viendo dos hermanas ahorita dolidas por dos pérdidas familiares, muy dolidas, y están aquí presentes. No se olvidaron de sus asuntos del Señor. No dijeron, yo me voy a llorar porque tengo tristeza. Están aquí presentes, que son Mirna y Nora. Tuvieron dos pérdidas en una semana de familiares muy queridos. Y yo le doy gracias a Dios por estos corazones dispuestos que ha puesto en nuestras hijas, en todos nosotros, que olvidando cualquier cosa que nos pueda distraer de los asuntos del Señor, estamos aquí presentes. Gracias a Dios y para la gloria de Dios lo decimos y lo manifestamos. Gracias a Dios. Nosotros vamos en el nombre de Jesús, a determinar, declárate libre en Cristo Jesús, queda libre del espíritu, de lo que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras, de lo que tú sientas que estás oprimida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reprendo y echo fuera de mí, yo voy a poner mi nombre aquí, voy a poner, quedo libre del espíritu, yo Verónica quedo libre del espíritu de la enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera de mí cada espíritu maligno que me tuvo esclavizada. Por eso, Señor, yo pido tu dirección y sabiduría, y sé tu Espíritu Santo guiándome en todo momento. Dime lo que debo de hacer, porque aquí estoy yo dispuesta a obedecerte en el nombre de Jesús. Por quinto punto tenemos, resiste al enemigo. Habiendo echado fuera los demonios, estos no se desaparecen, siguen ahí y quieren regresar. Y en nosotros está si les damos entrada. Hay ocasiones que no nos damos cuenta y una pequeña mentirita, un pequeño, no puedo cuando sí puedo, le estamos abriendo la puerta. ¿Y qué creen? Se les da entrada privilegiada porque la puerta está abierta y no entra por la fuerza. Nunca entra por la fuerza, solamente que nosotros abramos la puerta. Por eso dice la palabra de Dios, resiste al diablo y él huirá. ¿Sí? Aquí tenemos muchas formas, vamos a mencionarlas. Dice, resiste al enemigo. Habiendo echado fuera los demonios, estos no se desaparecen, siguen ahí y querrán regresar. Son como las plagas domésticas, ratones, ratas, cucarachas y pulgas. Hay que mantenerlas fuera. Los demonios nos tientan, nos hacen sentir que seguimos atados o que no hemos sido perdonados. Lanzan dardos de fuego a la mente. No lo debemos de permitir. En el momento que nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, somos hijas de Dios. Cuando venga el demonio y quiera atacarnos, decimos, fíjate que no, mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Yo no permito que entres. Por eso está la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor.
Nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Este es el primero que nosotros vamos a decir y lo vamos a declarar. Jesús es mi Señor, el Señor de mi vida, y solo a Él obedezco. Es mi buen pastor, yo solo oigo su voz y la sigo. Yo no sigo otra voz, porque la voz de mi buen pastor es la voz de mi Señor. A Él es al que yo voy a seguir. Vamos a resistir al diablo con la palabra, con la poderosa palabra de Dios y en el nombre de Jesús, porque estamos cubiertas con la sangre del Cordero. Ya somos hijas con identidad, somos hijas de Dios. Y en esa identidad nos vamos a parar con fortaleza, con decisión, con determinación, con convicción. Eso es lo que somos nosotros, hijas de Dios. Y esa autoridad la vamos a ejercer porque nos la da el Padre en el nombre de Jesús. Jesús nos la otorgó. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos, expulsen demonios, sanen enfermos, que a todos los quebrantados, denles atención. Eso es lo que Jesús nos dijo. Nos dejó una gran comisión, pero hermosa comisión. Porque ¿qué más podemos tener en la boca que hablar del mensaje de salvación? Cuando vemos a la gente perdida, cuando vemos a la gente que está tan necesitada de Dios, es cuando nosotros decimos, aquí es donde tengo que venir y abrir la boca. No nos acobardemos, no tengamos miedo a nada. Si te rechazan, quedó en ellos. Pero nosotras como hijas de Dios tenemos que ejercer la autoridad que nos otorgó Jesús. Para eso son estas clases, para capacitarnos, para otorgarnos, a recordarnos que se nos ha otorgado el derecho. No es en nuestras fuerzas. Recordemos eso, no es en nuestras fuerzas, porque a Dios no le agradaría. Es confiando en el Señor y poniendo todo lo que hacemos en las manos del Señor. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y vamos adelante porque somos guerreras. Porque Jesús era varón de guerra, y si era varón de guerra nos enseñó a guerrear. Jesús no se amilanó ante las multitudes, no se amilanó ante los fariseos, no se amilanó cuando en la iglesia lo quisieron tomar. Él determinó hablar y hablar la verdad. Él decía, yo hablo lo que le oigo decir al Padre y hago lo que veo hacer al Padre. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo porque Jesús nos formó. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, primeramente a los judíos, a los griegos y después a todos los confines del mundo. Estamos incluidos nosotros. Tenemos esa gran comisión y no la podemos dejar a un lado, la tenemos que ejercer porque se nos dio esa comisión y con autoridad en nuestra identidad de hijos, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, cubiertas con la sangre del Cordero, vamos adelante a hacer lo que se nos fue encomendado hacer, en el nombre de Jesús. La devoción es fervor a Dios y a sus propósitos. ¿Ustedes saben cuáles son los propósitos de Dios? Vamos a leer la palabra. Ahí nos vienen dadas todas las indicaciones. Es nuestro manual de vida. Es nuestra guía diaria. Dicen nuestros estudios de nuestra congregación, la guía diaria para el vivir. Guía diaria para vivir. Para vivir ¿cómo? En santidad. Y vamos a darle gracias a Dios por este estudio tan hermoso que nos dio. Es algo maravilloso, es un privilegio que Dios nos tomara en cuenta para sus propósitos. Padre, venimos aquí como esos 70 que tú enviaste, a darte gracias, Señor, porque tú escondiste estos asuntos de los sabios entendidos para darnos a conocer a nosotros, porque somos tus hijas amadas y porque tú nos estás equipando, Señor. Tú sabías que en esta época no iban a haber arcos forjados, Señor, pero nos estás armando para tensar con nuestras manos el arco de bronce, que es tu palabra, que es la autoridad que tú nos has dado y que es, Señor, tu voluntad, haciéndola como tú nos dijiste que la hiciéramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.